Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y estamos muy contentos de que estén con nosotros en este día. Bueno, eh, vamos a empezar el tema y quería contarles una anécdota de un matrimonio que vivió hace unas semanitas atrás nada más. Este matrimonio iba camino a la feria y era ya tarde y había que pensar qué se iba a hacer de almuerzo. Entonces, la dueña de casa le propone dos alternativas a su esposo de almuerzo. Uno, almuerzo saludable, y el otro, almuerzo chatarra. Entonces, el marido lo piensa un rato y dice que prefiere el almuerzo saludable. Pero ¿qué pasó con la señora? La señora, la esposa, su amada, empezó a sentir un desazón así como, pucha, en su interior, porque nunca, al parecer parece que nunca se lo dijo. Que le hubiese gustado comer la comida chatarra, y llegaron a la feria, la cara de la persona, de su amada, cambió, y él preguntaba, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Pero te noto rara, no, son ideas tuyas. Y pasó, llegó la hora de preparar el almuerzo y eso iba como creciendo en la amada. Y bueno, llegó el momento en que la persona le dijo que le gustaría comer la comida chatarra. Y el amado le dice, mira, no tengo ni un problema, comamos la comida chatarra. Pero no, la amada se taimó y dijo, no, tú dijiste comida saludable vas a tener. Y así pasó toda la tarde, enojadísima, molesta, enojada en su interior, porque no la habían complacido. Y esto llevó así como la frustración al máximo, ¿ya? Esa es la historia. Bueno, esta situación se parece en alguna medida a la realidad, pero puede ser solo ficción. ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo es que un día de compartir un alimento y estar con nuestro cónyuge puede terminar en tal enojo y acusación? ¿Cómo la persona que era el foco de mi amor y apreciación se convirtió en el blanco de tal enojo? ¿Qué desembocó este flujo de culpa, manipulación, soberbia y acusación? Es fácil apreciar que aquí el problema no solo se trata de técnicas de comunicación. No tuvo ningún problema para hacerse escuchar y en usar palabras para manifestar las ideas. Algo mucho más profundo está ocurriendo aquí. Permítame decirlo en una frase y luego explicarlo. El problema de fondo son las palabras idolátricas. Muchos de nuestros problemas de comunicación ocurren porque estamos diciendo palabras idolátricas, aunque tal vez a esta etapa del tema será difícil de entender a qué nos referimos. Veamos entonces un primer pasaje que podemos encontrar. Ahí en Lucas, que dice lo siguiente: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higo de los espinos, ni de la zarza se vendimia uva. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí ya en este pequeño pasaje que la mayoría de ustedes ya deben tener presente, ¿cierto? Encontramos a que Jesús recurre a un ejemplo que todos bastante entendemos y comprendemos claramente, ¿cierto?, de lo que acontece con los árboles.
Los árboles son algo conocido y sabemos perfectamente qué pasa con cada árbol. Un árbol de buena calidad va a entregar un buen fruto. Y ese fruto va a estar reconocido en las personas que lo están mirando. Pero así también, un árbol malo no entrega buen fruto. Todos entendemos perfectamente esta metáfora. Y eso significa para nosotros, ¿cierto? Es que hay algo en nosotros que no nos permite dar este buen fruto. Hay algo en el ser humano, que es la segunda parte del pasaje, que dice que hay algo en nosotros que no nos permite dar. Y ese algo está centrado aquí en este tesoro del mal tesoro, ¿cierto? De su corazón. Hay algo en nuestro corazón que está mal. Y eso, de alguna manera, ¿cierto? Sale a la luz. Y esa salida a la luz es a través de las palabras. ¿Y cómo vamos reflejando nuestro tesoro que tenemos escondido, nuestro mal tesoro escondido en el corazón? Para eso, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando escudriñamos nuestro corazón, ¿cierto? Aparece el pasaje que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros tenemos que tener cuidado cuando escudriñamos nuestro corazón, porque aparentemente las cosas son buenas. Ahora vamos a ver otra situación, y esta situación nos pasó a nosotros hace aproximadamente 30 años, y todavía quizás hay una espinita clavada en el corazón. En mi corazón. En el mío también. Bueno, era la época de Navidad y uno ansiaba, en ese tiempo uno no era tan cristiano como ahora, éramos bebés espirituales, por así decirlo, y yo anhelaba tener una cartera blanca y llegó el día de la Navidad donde nos paseamos los regalos y todo eso. Teniendo yo 3 hijos pequeños, mi amado esposo me regala un bolso de mimbre o algo así para ir a la playa. Fue para mí como el máximo, voy a decir insulto, pero no es la palabra correcta, que me regalara un bolso para ir a la playa, teniendo 3 hijos pequeños y sabiendo que a él no le gusta ir a la playa. Era como, no, me estoy tomando el pelo, yo no quiero este bolso. Y se lo dije con mi cara, con mis palabras, y obviamente a él le dolió. ¿Pero por qué le dolió a él? Porque yo también tenía mis ilusiones sobre ese regalo. Yo también había hecho mi expectativa de cómo iba a ser recibido. Que era algo que yo había pensado en ella, que era algo que yo había buscado, que no era habitual en mí regalar. Por lo tanto, el que hubiera recibido un regalo, que era algo que a ella le gustaba, que era la playa, iba a ser, pero fantástico, muy bien recibido. Pero no fue así. Y todavía le duele. Sí, todavía duele. Todavía no me ha perdonado. Del todo. Vamos a tener que pedir consejería. Al conversar en consejería con algunos matrimonios, una de las dificultades que se enfrenta es que cada uno recuerda las faltas del otro, pero no sus propias faltas, lo que por supuesto inmediatamente justifica su actuar. Enojo, ira o molestias que llevan consigo palabras hirientes al otro, que finalmente terminan en pelea y en un nuevo ciclo, con heridas más profundas. Veamos cuando nuestros deseos se transforman en deseos gobernantes. ¿Qué es un deseo gobernante? Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 10, nos enseña más. ¿Dónde viven las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así entonces tenemos que este pasaje ya nos empieza a esclarecer qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Y eso que está pasando en nuestro corazón está saliendo a la luz. En este sentido, ¿cierto? Parte el pasaje que estábamos leyendo de Santiago 4, en su versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Entonces parte preguntándoles, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Aquí muchos, ¿cierto?, podrán tratar de responder, ¿cierto?, que vienen de la falta de habilidad de tener un buen negociador, que viene tal vez de la falta de que las personas no saben conversar correctamente, y etcétera. Empezamos a mirar, ¿cierto?, que el problema de las guerras y del no saber llevar adelante una buena discusión significa ir aprendiendo mejores técnicas que nos permita poder discutir de mejor manera. Pero justamente el pasaje nos va a entregar una respuesta que va en un sentido totalmente opuesto. No tiene que ver con las técnicas, no tiene que ver con lo que está pasando, sino el pasaje apunta hacia, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. De nuevo, ¿cierto? El pasaje, ¿a qué es lo que está apuntando? No está diciendo que si es el problema que fuimos capaces de poder negociar. No, por el contrario, dice que tiene que ver con nuestras pasiones. Nuestras pasiones empiezan a aflorar. Y esa forma como empiezan a aflorar se va notando en cada vez mayor o de mayor manera qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que no está, qué es lo que nos está gobernando. Y aquí el problema, ¿cierto?, tiene que ver con tal vez que podemos confundirnos. Los deseos en sí mismos no son buenos ni son malos. Los deseos, algunos de ellos son sin ningún tipo de característica. Por ejemplo, podemos desear algunas cosas que son malas y todos vamos, por ejemplo, a tener claridad en eso. Si estamos pensando, por ejemplo, en desear la muerte de alguien, evidentemente nadie va a discutir si ese deseo es malo o bueno. Pero si, por ejemplo, uno dice, deseo una mejor casa, deseo que mi hijo se porte bien, deseo que tengamos un año tranquilo, deseo que poder tener un buen trabajo para este año. Cada uno de esos deseos va a aparecer en nosotros y en sí mismos no son malos. El problema está dado, ¿cierto?, es que esos deseos se van transformando en nuestro cuerpo de un deseo que es natural a algo que parece ser complejo de ir analizando, ¿sí? Entonces, volvemos a insistir, ¿cierto?, el hecho de que qué es lo que está pasando en nosotros, que es que estas pasiones, ¿cierto?, hay un combate en nuestros miembros, en nosotros, en nuestro corazón aparece un combate, aparece una lucha en términos de que estos buenos deseos, de alguna manera, empiezan a controlar nuestra vida. Controlarla a tal punto que empezamos a creer tener derechos o tener algún tipo de retribución a lo que hemos hecho. Así, ¿cierto? De alguna manera, lo que estaba en mi corazón era qué cosa. Yo esperaba, ¿cierto?, en este regalo de este bolso, esperaba, ¿cierto?, una retribución, que me dijera, gracias por haberte acordado de mí, gracias porque pensaste en mí cuando sabías que a mí me gustaba ir a la playa. Pero al notar que eso no fue,
significó entonces para mí algo que provocó una herida distinta. Y por supuesto, ¿cierto? La herida del otro es tan grande o tan importante como la de uno. Aquí vemos que los deseos que estaban dentro de mí afloraron de una manera. Y esa forma como van aflorando, van repercutiendo en nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado, que estos deseos empiezan a apoderarse de nuestro corazón. Y ahí es donde viene y aparece, ¿cierto? Los deseos de superioridad, de autosuficiencia, de pensar que yo tengo el deseo o el derecho de tener una mejor vivienda, de tener un mejor trabajo, de tener que mis hijos sean valorados o considerados por el resto de las personas, que mis hijos no los miren, ¿cierto?, como personas que se portan mal, sino al contrario, queridos, y así sucesivamente. Nuestros deseos, que antes eran deseos normal y sin ningún tipo, en nuestro corazón empiezan a transformarse y nos empiezan a guiar a tomar ciertas decisiones. Entonces, lo que en algún momento fue un deseo natural y bueno, se empieza a transformar en algo que va tomando mi control. Y como está tomando mi control, entonces aparece, ¿cierto?, el luchar, el pelear, el combatir por esto que parece ser un derecho y no solamente un deseo. Así entonces dice que combatimos y luchamos, ¿sí? Combatimos por lo que pensábamos que debe ser nuestro. Por ejemplo, el hecho de que tengo derecho a tener esta vivienda. Tengo la necesidad de que mis hijos sean valorados por las otras personas. Y así sucesivamente. Y esa motivación, ¿cierto?, se convierte en algo muy diferente a lo que era inicial. Pudo haber sido una intención, ¿cierto?, de ser buen padre, de poder guiar bien a mis hijos, pero de repente es que ellos resalten, ¿cierto?, que yo soy buen padre. O sea, en la práctica no es quiero ser buen padre por ser buen padre, sino lo que busco es que el resto me dé un reconocimiento y que digan, el Daniel sí que él lo hizo excelente. ¿Sí? Entonces ya ese deseo que era ser buen padre para poder guiar a los hijos que Dios me concedió, ¿cierto?, por el buen camino, pasaron a hacer qué cosa, que el resto me mirara de una forma distinta. Un deseo normal, natural, transformado en algo pecaminoso en mi vida o en mi corazón. Entonces, eso es lo que va pasando en nuestro corazón. En nuestro corazón, ¿cierto?, los deseos van tomando un rol y van conjugando, ¿cierto? Y cada vez van tomando una mayor fuerza en mí. Y ahí es donde tenemos que aprender, ¿cierto?, a cómo retener nuestros deseos y que estos no los gobiernen. Porque si no, entonces el deseo en un principio se transforma en una necesidad, después se transforma en una expectativa y finalmente, ¿cierto?, esta expectativa no satisfecha termina en una decepción o en un conflicto. Entonces, tenemos, ¿cierto?, el deseo, tenemos la necesidad y la estamos transformando ya en una expectativa. ¿Sí? Volvamos al bolso. El bolso, ¿cierto?, el deseo era simplemente entregarle un hermoso regalo a mi esposa. Mi expectativa empezó a cambiar. Cuando yo ya no solamente quería entregarle el bolso, sino ahora lo que deseaba es que ella reconociera mi esfuerzo por regalarle ese bolso. Y como ella no reconoció eso, ¿cierto?, entonces mi expectativa pasaron a ser, ¿qué cosa? Una decepción. Y finalmente algo que era una entrega sin ánimo de tener reconocimiento o retribución, sin ánimo de que me retribuyera de alguna manera, simplemente de una generosidad de uno, terminó buscando una retribución y un reconocimiento, y que el reconocimiento no se dio, y por lo tanto mi malestar, mi mal humor empezó a aflorar. Y eso es cierto, es lo que uno le produce, ¿cierto?, después las frustraciones. Y ahí es donde de nuevo aparece, ¿cierto?, el corazón herido de uno, y por supuesto, corazón herido lleva a una respuesta equivocada. Y ahí entonces tenemos que llevar, ¿cierto?, esta expectativa a Dios, porque es Él, ¿cierto?, el que nos lleva cómo. Entonces,
tenemos que controlar nuestro corazón. ¿Cómo hacemos el cambio, el giro? Santiago también nos responde en ese sentido. Nos dice, ¿cómo giramos ese corazón perverso que tenemos y lo giramos en función de Dios? Y dice, someteos pues a Dios. Es decir, nosotros tenemos que someternos a Dios. Eso es el consejo, ¿cierto?, que Santiago nos entrega cuando estamos dándonos cuenta de que este corazón, ¿cierto?, está girando y algo que puede haber sido algo hermoso en su génesis, terminó siendo transformado en algo que es un adulterio hacia Dios. ¿Por qué? Porque hemos tomado, ¿cierto?, simplemente quitarle eso. Entonces, en nosotros va provocándose este gran cambio y por eso tenemos que tener mucho cuidado. El cambio, ¿cierto?, que debemos buscar es que podamos someter esto a Dios. Y por supuesto, para las personas, ¿cierto?, que conocemos a Dios, eso Dios ya provocó ese primer cambio, que tiene que ver con darnos un corazón nuevo. Para las personas que no están con ese todavía, ¿cierto?, lo que hay es, ¿qué cosa? Es el Evangelio. La promesa de Dios de este cambio de corazón, de transformar nuestro corazón, el poder someternos a Él. Es entender, ¿cierto?, que tenemos una promesa. ¿De qué cosa? De un corazón nuevo. Entonces, tenemos que ir cambiando, ¿cierto?, este corazón. Y una vez que cambiamos, ¿cierto?, este corazón y sometemos este corazón, por supuesto, tenemos que tener, ¿qué cosa? La palabra, ¿cierto?, dice, limpiar las manos. Pecadores, limpiar las manos. ¿Qué hace eso? Que es un acto en el cual uno tiene que intervenir. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos también, si Dios nos está dando y nos está haciendo notar que somos pecadores, tenemos que hacer actos en los cuales vayan a remediar lo que estamos haciendo en forma incorrecta. Que debemos, ¿cierto?, ir cambiando lo que dependa de nosotros. Y aquí sí es, claro, si tengo que aprender técnicas de cómo conversar, de cómo comunicarme con el otro, por supuesto, aquí está esa área. Pero no solamente es eso, sino también purificar vuestros corazones. Es decir, tenemos la necesidad de Dios para ir haciendo ese cambio. Tenemos la necesidad de Dios ¿para qué? Para que realmente podamos transformar nuestra vida. No solamente haciendo lo que siempre hemos reflejado, ¿cierto?, que es un cambio exterior. Si nosotros pensamos en técnicas de comunicación, ¿es bueno tenerla? Por supuesto. Por supuesto que es bueno saber cómo poder conversar de mejor manera. ¿Pero es suficiente? La respuesta es no. Porque simplemente estamos ocultando lo que realmente sucede en nuestro corazón. Pero el cambio profundo, y ahí volvemos, ¿cierto?, a la palabra en términos, ¿cierto?, de el árbol bueno da buen fruto. Y el árbol malo termina dando mal fruto. Entonces, si nosotros tenemos este corazón cambiado, por supuesto, y sometido a Dios, vamos a entregar un buen fruto. ¿Cómo debemos transformarlo? ¿Cómo debemos cambiar? Y ahí es donde tenemos que ver con la adoración y el servicio al Creador. Nosotros tenemos que entrar en el servicio al Creador, entendiendo, ¿cierto?, que lo relevante no tiene que ver con el hecho de que si el deseo era correcto o incorrecto. Volvemos atrás. Yo puedo desear una buena vivienda para mi familia. Yo puedo desear tener ciertas comodidades para mi familia. Es cuando mi corazón empieza a cambiar. Es cuando la motivación, ¿cierto?, es no para agradecer a Dios, sino para enorgullecerme, ahí salió la palabra, de los logros que estoy obteniendo. Para mostrar, ¿cierto?, que yo soy más bendecido de Dios que todos ustedes. Ya mi corazón está realmente tocado, está realmente cambiando el eje correcto de Dios. Debemos tener cuidado. ¿Cómo vamos sometiendo nuestros deseos a la palabra del Señor? Entonces, cuando hablamos de someter los deseos, ¿cierto?, no es que estemos pensando, es que de nuevo, que el deseo es malo o bueno, sino lo que estamos pensando es cómo está mi corazón con ese deseo. Si mi corazón se está tocando desde un buen
pensamiento a un pensamiento mucho más, más de idolatría a Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Porque allí es donde Dios, ¿cierto?, responde, o nos responde aquí en este pasaje de Mateo, perdón, Romanos primero. ¿Puedes tú leer? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, en nuestro corazón, ¿cierto?, hay una acción de un cambio en el cual empezamos a honrar y dar culto a las criaturas y no al Creador. Y aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado y tener, Señor, ayúdame a entender, Señor, ayúdame a comprender qué está pasando con mi corazón. ¿Por qué estoy respondiendo de esta manera? Cuando respondo de esta manera, ¿estoy alabándote a ti? ¿O realmente simplemente estoy respondiendo ante una expectativa mía que ha sido derrumbada? Una expectativa mía que ha sido destruida. Y ante esa destrucción, estoy respondiendo con molestia. Estoy respondiendo con ánimo, ¿cierto?, de pelea. Todo, ¿cierto? Todos hemos sido creados como seres humanos que adoran. El problema es nuestro giro, a quién adoramos, o cómo vamos cambiando nuestra adoración, cómo vamos transformando una adoración que Dios la creó pura en una adoración hacia la criatura, hacia nosotros mismos, ¿sí? Ese anhelo, ¿cierto?, que puede estar en nosotros, que nos amen, que nos respeten, que tengan apreciación o recibir un aplauso de los demás. Es realmente darnos cuenta que tenemos una cierta posición y que por los demás somos admirados. Tal vez somos admirados por nuestra situación económica, tal vez por nuestra familia, etc. O sea, cada una de esas cosas, ¿cierto? Hay una idolatría dando vuelta en cada uno de nosotros. Y nosotros la queremos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pretendemos quitarle la gloria a Dios. Y ahí es donde aparece esta batalla, este combate en nuestro interior. Por un lado, ¿cierto?, el querer dar la gloria a Dios, y por otro lado, querer dar, en este caso, la gloria a nosotros mismos. Encontrar en nosotros esa glorificación. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, ¿qué es lo que Dios nos manda o qué Dios nos está pidiendo? Y ahora sí, ¿cierto? Mateo. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cierto? Primero, ya conocemos este mandamiento, ¿cierto?, que Dios lo establece cuando los fariseos le estaban preguntando cuáles son estos mandamientos o cuál es el primero. Aquí Jesucristo responde, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y de nuevo el énfasis, ¿cierto? El corazón. ¿Dónde es que pasa en el corazón? La batalla. La batalla que estábamos leyendo en el pasaje de Santiago. Y ahí es donde, ¿cierto?, que está con toda tu alma y con toda tu mente. De nuevo, ¿cierto? Esta batalla que está sucediendo en nosotros. ¿Por qué? Por el control de el quitarle el control a Dios y tenerlo en nuestras manos. Eso es cierto, es tener presente, ¿cierto? Es nuestro andar, es el hecho de darnos cuenta que Dios debe estar en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que estar el amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo, por supuesto, parte de este amor a nuestro prójimo se expresa en el hecho de cómo yo me comunico con él, cómo yo estoy alabando a él. Muchas veces aquí, ¿cierto?, es donde nosotros notamos el hecho de decir, pero es que mi cónyuge es todo el problema. Si él hubiera recibido mi regalo, yo habría estado feliz. Si él hubiera sido, ¿cierto?, una persona que me hubiera estado agradecida de lo que yo llevé, habríamos estado felices esa. Pero no, me echó a perder la Navidad.
Me echó a perder la Navidad. Entonces, esa es cierto, esa es lo que va sucediendo en nuestro corazón. Y el problema, ¿cierto?, que parece ser que algo que no era relevante desde el punto, se notó, ¿cierto?, mi idolatría profunda, en términos de esperar la aprobación de lo que uno estaba haciendo. Y algo que parecía totalmente limpio y simplemente desprendido, se transformó en algo muy oscuro de mi corazón. Ahí entonces aparece, ¿cierto?, este otro pasaje que dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí no nos queda alternativa. Aquí, ¿cierto?, hoy día no nos queda alternativa si es que nos damos cuenta y enfatizamos no solamente que debemos amar a Dios y que debemos amar a nuestro prójimo. Aquí, ¿cierto?, en este segundo el pasaje de Primera de Juan, nos enfatiza en el último fragmento que dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amar a mi hermano, ¿cierto?, es una consecuencia de amar a Dios. Yo tengo que tener cuidado, yo no puedo esconderme o refugiarme en el hecho de decir, es que si mi hermano no hubiera hecho esto, es que si mi hermano se portara mejor, es si mi hermano si mi hijo hubiera, etcétera. Entonces yo no habría respondido con estas palabras tan groseras. Mi ira no se habría presentado. Pero de nuevo, ¿cierto?, es justamente entender que Dios es el que está entregándonos este acto en el cual Dios no se sorprende de nuestras reacciones. Dios no se sorprende de lo que hay en nuestro corazón. Al contrario, lo que está haciendo en su infinito amor por nosotros es hacernos notar que en nosotros todavía hay lugares oscuros, que hay lugares que tenemos que rendirlos a Él, que esto que pensamos que es un deseo bien, en nuestro corazón lo hemos transformado en algo que no le agrada a Dios. Entonces es el momento, ¿cierto?, en el cual debemos arrepentirnos y algo que debemos cambiar. Recuerden que Dios nos ama y quiere sanarnos. Quiere sanarnos de todas estas heridas que están en nosotros. Quiere realmente que nos examinemos y ante lo que encontremos, realmente nos demos cuenta que no es algo que le agrada a Dios. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias porque tú escudriñas nuestros corazones, porque tú sabes cómo somos en lo más profundo de nuestro ser. Y oramos, Señor, que esta palabra que tú permitiste, Señor, que se impartiera hoy día, pueda calar hondo, Señor, en el corazón de cada matrimonio. Señor, si en nuestros corazones hay idolatría hacia otra persona, hacia otras cosas, Señor, ayúdanos a darnos cuenta y a poderla entregar ante tus pies, Señor. Te damos gracias porque tú nos amas con ese amor eterno, porque tú nos perdonas y porque siempre, Señor, nos das una nueva oportunidad. Gracias porque tú nos regalaste un cónyuge. Gracias porque podemos amarlo. Gracias porque nos comprende, nos comprendemos, Señor, y nos apoyamos en los momentos de debilidad. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada cónyuge que está aquí en esta noche, que tú, Señor, lo sigas fortaleciendo, lo sigas uniendo, sigas formando el carácter de Cristo en cada uno de ellos para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas comunicarte con nosotros para solicitar información sobre cursos, consejería para novios, charlas prematrimoniales, consejería matrimonial y otros, escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla. Conoces mi vida, todo mi andar. Conoces mi corazón.
corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, cada paso que doy. Conoces todo lo que soy, pues mi Padre eres tú. Hoy me rindo a tu abrazo. Conoces mi vida, todo mi andar. Conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia,
Si usted desea entregar sus diezmos y ofrendas a la iglesia durante este tiempo en que no nos reuniremos presencialmente, el canal que usaremos y que muchos ya usan es la transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia. Por lo tanto, si usted de forma voluntaria quisiera usar esta opción, por favor realice una transferencia electrónica a la cuenta corriente cuyos datos aparecen publicados en pantalla. Dios les bendiga y gracias por seguir apoyando la obra aún en estos tiempos difíciles.